Adelante. Voy a hacer un esfuerzo por recapitular lo que aquí se ha dicho y dejar claro por qué vamos a votar en contra. Nosotros votamos a favor de la reforma constitucional porque estamos a favor de que se construyan 2 millones de viviendas y que haya viviendas en renta y que la renta que paguen los trabajadores se abone al capital y al final sirva para que adquieran la vivienda. Por eso votamos a favor de la reforma constitucional. Pero hoy vamos a votar en contra porque esta legislación es un atraco. Eso es lo que hoy se está votando. Primera razón, lo hacen en lo oscurito y de noche porque les urge que la gente no se entere de la barbaridad que están haciendo. Y es poco digno, muy poco digno, porque ¿quién leyó este mamotreto que llegó ayer en la noche? No han ni siquiera leído el dictamen y por una disciplina malentendida van a dar un voto a favor. El artículo 42, y esto no se han atrevido a desmentirlo, porque suben a la tribuna a plantear todo tipo de generalidades, pero no se atreven a desmentir lo fundamental. El artículo 42 establece que el gobierno, su gobierno, va a disponer, esa es la palabra que usa, del dinero de los trabajadores. Le llega a las trabajadoras y a los trabajadores el saldo de su Afore, y en ese saldo hay una subcuenta de vivienda. Las subcuentas de vivienda de todos los trabajadores sumadas son 2 billones de pesos. En el caso de algunos trabajadores son 200,000, 500,000, 50,000. Díganle a las trabajadoras y a los trabajadores que ustedes van a disponer del dinero de las y los trabajadores. Eso dice el artículo 42. Un momento, senador Anaya Cortés. ¿Con qué objeto, senador Murat? Una pregunta al senador Anaya. ¿Le quieren hacer una pregunta, senador Anaya? Dígale por favor al senador Murat que con mucho gusto acepto su pregunta. Muy bien, tiene 1 minuto para hacer la pregunta, senador Murat. Tiene hasta 2 minutos para responder. No lo voy a interrumpir. Una vez que termine su tiempo, continúa corriendo el reloj. Adelante. Le agradezco mucho, senador Anaya. Yo le quiero preguntar si ustedes tienen hoy los votos para parar esta reforma. Porque hace unos minutos me señalaron aquí de que por qué estaba en Morena. Yo tengo que decir porque estoy del lado correcto de la historia. Porque desde este curul se ven muy derrotados por allá con casi 36 millones de votos y 24 puntos de diferencia. Y segundo, porque decían por ahí que nadie me defiende, pero nadie me tiene que defender porque estoy yo para defenderme, pero aparte, porque siendo director del Infonavit, y me remito a los datos duros, dejamos con AAA de calificación al Infonavit, que es la calificación más alta en cuestión de rendición de cuentas para cualquier institución financiera. Así que también no es contradictoria esta reforma, porque a veces la ley hay que entender que no es, y le pregunto también a usted, estática, es dinámica. Y la dinámica se tiene que acoplar a los tiempos para responder y dar resultados en el ánimo democrático a la sociedad. Y por eso hoy aquí esta bancada y la Cuarta Transformación está dando un paso para seguirle dando resultados al pueblo de México. Es cuanto. Muchas gracias. Muy bien. Adelante, senador Anaya. Con mucho gusto le contesto su pregunta, senador. Le voy a decir qué es lo que tenemos. Tenemos dignidad. Por eso nosotros sí vamos a votar en contra, porque usted sabe perfectamente que esa subcuenta de vivienda es dinero de las y de los trabajadores. Son 2 billones de pesos. Ningún gobierno se había atrevido a tocar el dinero de la gente. No tienen vergüenza con lo que están haciendo. Pero ahí no acaba el problema. No nada más van a disponer del dinero de la gente, lo van a hacer además sin vigilancia.
Vean nada más, y por favor, abran el dictamen y sigan los artículos, y si falto a la verdad me corrigen. Artículo 17, Comisión de Vigilancia. Con la ley vigente, 9 integrantes, 3 de los trabajadores, 3 de los empleadores, 3 del gobierno. Como esto es un atraco, no quieren comisión de vigilancia. ¿Cómo queda la ley reformada? Igualito, 9 integrantes, pero ¿cuántos del gobierno? 5. Tiene mayoría el gobierno, y a los trabajadores le dejan 2 y a los empleadores 2. Se acabó la comisión de vigilancia para que puedan ejecutar el atraco. Artículo 18 bis, comité de auditoría. ¿De veras no les da vergüenza? Eran 3 integrantes. ¿Cuál tiempo? ¿Qué no saben que apenas estoy contestando la pregunta? Observen el reloj. Sí, un momento. Artículo 18 bis, comité de auditoría. Había 3 integrantes, 1 de los trabajadores, 1 de los empleadores, 1 del gobierno. Lo cambian a 9 integrantes, 5 del gobierno, 2 de los trabajadores y 2 de los empleadores. Otra vez, mayoría del gobierno para que puedan consumar el atraco. Artículo 25 bis, comité de transparencia. Vean nada más, es que hay que ser cara dura. El comité de transparencia tenía 3 integrantes, 1 de los trabajadores, 1 de los empleadores, 1 del gobierno. Lo aumentan a 5, le dejan 1 a los trabajadores, 1 a los empleadores y se despacha con 3 el gobierno. Entonces ahora tienen mayoría en la comisión de vigilancia, en la comisión de auditoría y en el comité de transparencia. Van a disponer de 2 billones de pesos de las y los trabajadores sin control alguno. Tenía antes, en la ley vigente, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores facultad para supervisar. Le quitan las facultades a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y se la entregan al gobierno por conducto de la Secretaría de Hacienda. Y todavía dijeran ustedes, bueno, vamos a disponer de 2 billones, lo vamos a hacer sin controles, pero vamos a poner el dinero en manos de un extraordinario administrador. Pues ni siquiera. Resulta que van a poner 2 billones de pesos de las y los trabajadores en manos de quien en su momento quebró Pemex. Permítame, senadora Anaya, hay 2 manos levantadas. Permite que primero las damas, senador Cortés. Senadora María Lili del Carmen Telles García, ¿con qué objeto? Una pregunta. Sí, la senadora Telles García quiere hacerle una pregunta, senadora Anaya. Con mucho gusto, presidente. Tiene 1 minuto para hacerla, 2 minutos para responder. Senadora Anaya, ¿qué tanto considera usted que es el riesgo de que terminen quebrando al Infonavit y que cuando los trabajadores quieran su dinero no exista, dado que está en manos del mismo que quebró a Pemex? Y adelante, senador, tiene 2 minutos y sigue corriendo su tiempo. No necesito especular para responder su pregunta. Cuando el actual director del Infonavit fue director de Pemex, dejó a Pemex como la petrolera más endeudada del mundo. Solamente Pemex Refinación perdió más de 900,000 millones de pesos. Ahora va a administrar de las y los trabajadores prácticamente el doble de esa cantidad, 2 billones de pesos. ¿Qué se prevé que va a ocurrir? Que el señor los va a administrar mal y que cuando las y los trabajadores pidan ese dinero para, junto con otro crédito y sus ahorros, poder comprar una casa, no va a existir ese dinero, porque reforman la ley
y se dan la licencia de poder utilizar el dinero que, como bien dijo el senador Márquez, es dinero sagrado. No son impuestos, es dinero que a las y los trabajadores mes con mes les retienen de su propio salario. Es de veras una infamia que le quiten a las y a las trabajadores su dinero. Y ahí no termina el problema. El problema es que quien lo va a administrar es una persona que sabemos por su paso en Pemex que no tiene capacidad administrativa. Yo lo reto a que alguien de aquí suba a la tribuna y nos demuestren que el 17 no sacó a los trabajadores de la mayoría, que nos demuestren que el 18 bis no le entregó al gobierno el control del comité de auditoría, que en el 22, fíjense nada más, todavía en la comisión, en un descaro absoluto, decían, no, pero miren, a la Asamblea General ahí no le quitamos poder a los trabajadores. Claro, lo que no dicen es que antes la Asamblea General nombraba al director, ahora ya no, le quitan el poder a la Asamblea General y se lo entregan. Permítame, el senador Marco Cortés, ¿con qué objeto? Para que me haga el favor de preguntarle al orador si me acepta una pregunta. Con mucho gusto, senador Anaya. El senador Cortés quiere hacerle una pregunta. Dígale por favor al senador Cortés que sí acepto su pregunta. Tiene 1 minuto para hacer la pregunta, 2 minutos para contestarla. Gracias, Adelante. senador presidente. Senador Anaya, en estas épocas navideñas, quisiera preguntarte, ¿qué opinas que los senadores del régimen morenista se pavoneen diciendo que ganaron una mayoría, aunque haya sido con sobrerepresentación, y a pesar de eso no tuvieron la mayoría calificada? ¿Qué opina usted, senador Anaya, de que corrompieron a varios senadores cooptándolos con amenazas, amenazando de si no jalaban con ellos, metían a la cárcel a su familia y con dinero para los que ganaron por la oposición y hoy se fueron a la mayoría que no representa la voluntad del pueblo de México? ¿Qué opina, senador Anaya, de que esa bancada esté llena de expriistas, experredistas y expanistas que pasan de aquel lado y ya son puros en estas fiestas navideñas? Gracias por su respuesta, senador Anaya. Sí, adelante. Sí, hay varias manos levantadas, pero primero responde. Pues si quiere de una vez, ¿no? No, porque primero hay que responder esta. No es que duele, es un asunto de procedimiento. Miren. Un momentito, ¿cuándo han visto que se haga una lista de preguntas y luego le demos 2 años para responder? Vamos uno por uno. Adelante, senador.